Buen día, somos el equipo número 2 y abordaremos el artículo de interacciones cardiopulmonares. Los integrantes son Juan Manuel, Alexia, Valeria, Esmeralda y Ulises. Las interacciones cardiopulmonares corresponden al conjunto de interrelaciones entre el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular que ocurren durante los ciclos cardíaco y respiratorio. El corazón se encuentra dentro del tórax y está rodeado por la presión intratorácica, la cual varía durante el ciclo respiratorio, inspiración y expiración. Bien, los principios básicos de flujo y presión. La estructura dependerá de su distensibilidad y de la presión ejercida a través de su pared o presión transmural, la que corresponde a diferencia entre la presión interna y externa en la pared. Una presión en estructura colapsable depende de su distensibilidad, la diferencia de presión entre la entrada y su salida. Entre aumento de la presión que rodea la estructura colapsable, su volumen disminuye, aumentando la presión interna, moviendo más volumen al siguiente compartimento, pero con un incremento de la resistencia al flujo. Determinantes del gasto cardíaco. El gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen expulsivo. La frecuencia cardíaca responde a estímulos simpáticos y parasimpáticos, que pueden ser afectados por los cambios de volumen torácico y expiración. El volumen expulsivo, por otra parte, corresponde al volumen de sangre eyectado por cada ventrículo durante su contracción. El retorno venoso y la precarga. La precarga corresponde a lo largo de las células musculares disladas antes de la contracción, en ventrículos correspondiente a la tensión de la pared ventricular al final de la dístole antes de la contracción. Los cambios en la presión intratorácica afectan el retorno venoso hacia la AD para modificar la presión transmedular. La caída de la presión AD no produce el aumento inicial del infinito retorno venoso debido a la presión intratorácica se hace negativa. Poscarga del ventrículo derecho. La poscarga del ventrículo derecho se relaciona con la resistencia al flujo de salida de sangre. La poscarga es la tensión o el estrés sistólico de la pared ventricular que corresponde a la resistencia, en contra la cual es expulsada. Al ser un circuito intratorácico, esta se relaciona con la resistencia vascular pulmonar. Cuando existen volúmenes pulmonares altos, ya sea por inspiración normal, se dará un aumento de la resistencia vascular pulmonar total. En la inspiración, al aumentar el volumen pulmonar, se observa un aumento de la resistencia vascular pulmonar que aumenta de esta manera la poscarga del ventrículo derecho. Se produce una disminución de presión intratorácica. Determina un aumento del retorno venoso y llenado del ventrículo derecho. Produce un aumento de resistencia vascular pulmonar, producto del aumento del volumen pulmonar. Se disminuye el flujo de salida de sangre del ventrículo derecho. Al ser el ventrículo derecho, se producirá un desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda. El fenómeno por el cual el llenado del ventrículo afecta el llenado del otro es por el desplazamiento del septum y se conoce como interdependencia ventricular. Bien, la poscarga del ventrículo izquierdo, impulsa sangre desde el tórax a las arterias extratorácicas, por lo que cuando se contrae, crea un gradiente de concentración de presión que genera una tensión suficiente para inyectar sangre hacia la aorta. Al contraerse el ventrículo derecho, se crea una presión diferencial y el espacio yuxtacardíaco. Durante la inspiración espontánea, se produce la caída de la PTT, determinando un aumento de la PTMPI y por lo tanto un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Ventilación a presión positiva. Durante la ventilación mecánica invasiva se entrega un flujo de aire al paciente que determina una presión o volumen establecido al momento de programar el ventilador. Estos producirán un aumento de la presión intratorácica, que es mayor durante la inspiración, disminuyendo hasta la presión de reposo durante la expiración, la que habitualmente es pasiva. Lo anterior determina que durante ambas fases de la respiración, inspiración y expiración, la presión intratorácica sea mayor que la atmosférica. Es así que la BPP influirá en la pre-C y post-C de ambos ventrículos. A nivel de ventrículo derecho, la BPP determina un aumento de la PIT, lo que aumenta la presión en la aurícula derecha, disminuyendo la gradiente de presión para el retorno venoso, lo que determinará una disminución del llenado de la AD y por consecuencia de la BD. Ya como conclusión, decimos que el conocimiento de las interacciones cardiopulmonares nos permite entender las interacciones entre el corazón y el pulmón
Durante la ventilación espontánea, la ventilación a presión positiva